viga sometida a flexión, vamos a tomar el caso de una viga simplemente apoyada, longitud de esta viga de 4.5 metros. Le vamos a colocar una carga mayorada, ya que vamos a utilizar el método de resistencia última. Las cargas de la viga que se van a considerar son el peso propio. Sin embargo, pues como estamos en una etapa de diseño, tú no conoces absolutamente nada del elemento que vas a diseñar. Vamos a ver que hay dos formas que las dejé planteadas en la clase pasada, la clase de ayer, que empieces desde cero a asumir unas dimensiones de la sección transversal, o que conozcas al menos una sección preliminar. Entonces vamos a ver pues los dos casos. Así que en este instante no tendríamos peso propio o no tendríamos sección transversal para calcular el peso propio, así que recomiendo asumir una sección de 0.3 por 0.4 solamente para calcular el peso propio, y vamos a ver al final que habrá que verificar si la viga está cumpliendo, y esta carga del peso propio no es que me cambie mucho ya las condiciones de diseño. Las condiciones que dominan en términos de carga muerta va a ser lo que esa viga reciba si está apoyando una losa, por ejemplo. Esa losa le transmite más cantidad de carga. Entonces, producto de que esa viga va a apoyar una losa, la losa le va a transmitir una carga igual a 10.5 kN por metro. En el capítulo de losas vamos a ver cómo podemos, por condiciones aproximadas, calcular estas cargas que viajan a las vigas. Muy bien. De estos dos casos, entonces, el peso propio sería igual a 24 por 0.3 por 0.4, un peso propio inicial me estaría dando de 2.88 kilonewton metro. ¿Listo? De ahí entonces que la carga muerta total sería igual a 13.38 kilonewton metro, sumando el peso propio más la carga muerta adicional que transmite una losa. Y la carga viva va a ser una carga de 7.91 kilonewton por metro. Con estos datos podemos pasar a definir las combinaciones mayoradas para diseñar la viga. En el caso de los materiales, utilizaremos un concreto de 21 megapascales y un acero de 420 megapascales. Entonces comencemos con la primera parte que siempre debemos calcular previo a iniciar el diseño, y es la solicitación. ¿Qué es lo que me está solicitando la viga? Para efectos prácticos vamos a llamarlo MU porque estamos haciendo un diseño a flexión de la viga. Entonces esa solicitación la vamos a calcular utilizando la condición de diseño de resistencia, que me dice que MU debe ser menor o a lo sumo igual que phi mn. Como quiero obtener una cantidad mínima de acero para cumplir esa solicitación, entonces convierto esta condición a MU igual a phi mn. Esa sería la condición. Así que necesito encontrar esa solicitación. Esa solicitación, ya que mi viga es simplemente apoyada, entonces el diagrama de momento es cuadrático y el momento último corresponde a ese momento máximo, que sería W sub U al cuadrado por la longitud al cuadrado, entre 8. Entonces necesito la carga mayorada. Miremos las posibles combinaciones.
Aunque uno intuiría qué combinación va a controlar, es importante que verifiques todas las combinaciones. Es muy importante hacerlo de esa manera. Así que tendríamos entonces una primer combinación 1.4D, podría ser, y para las cargas que tengo sería 1.4D por 13.38, que es la carga muerta total. Tendría una carga de 18.73 kilonewton metro. Segunda combinación, 1.2D más 1.6L. En este caso, entonces me daría una carga total de 1.2D total más 1.6L de 791. 1.2 por 13.38 más 1.6 por 7.91. Me estaría dando una carga total de 28.71 kilonewton metro. Evidentemente, esta es la carga que controla de las posibles combinaciones. La otra combinación es 1.2D más L o 0.9D, y pues estas no van a dominar. Así que concluimos que la carga mayorada máxima viene siendo 28.71 kilonewton metro. Con esa carga calculamos el momento MU, la solicitación, que me estaría dando un momento de 72.67 kilonewton metro. Muy bien, este momento lo calculo con esta expresión porque la viga es simplemente apoyada. Quizás para alguno de ustedes, pues, bueno, sea evidente, pero es que lo que pasa normalmente en estos cursos de concreto es que se aprenden esto de fórmula, y entonces no les importa qué viga uno les está colocando y siempre van a decir que el momento último es W, L al cuadrado entre 8, y eso no es cierto. Eso depende de tu viga, depende del análisis estructural. Entonces no se aprendan esto de memoria, no es constante, se debe verificar para la condición de la viga que se está analizando. Ok, esa sería la solicitación. Entonces necesito garantizar una capacidad de mi viga que cumpla con esa solicitación. Ahora vamos a ver el caso A, que es cuando no se conoce la sección transversal. La sección transversal. Les decía, normalmente cuando se está iniciando a diseñar, pues uno no puede como proponer esas secciones transversales. Con el tiempo un diseñador pues tiene práctica y ya empieza a proponer desde el inicio una sección transversal para no entrar con una sección desconocida, sino que ya tiene su sección transversal conocida. Pero pues vamos a ver el caso en que esta parte sea desconocida, a ver cómo podríamos pues empezar a proponer dicha sección. Entonces yo les decía en la clase pasada, hay que establecer que cumplamos con unas condiciones mínimas de colocación del acero, unas condiciones mínimas de rigidez y unas condiciones mínimas pues que obedecen a requisitos que previamente la NSR 10 nos va a pedir que verifiquemos. Entonces, una de los casos que dejé presentados en la clase anterior era hablar de un RO para control de deflexiones, y que ese RO para control de deflexiones era aproximadamente 42% del RO balanceado. Muy bien, cuando se hace de esta manera, entonces se trabaja con una cantidad de acero
que es aproximadamente igual a 0.009. Esta cantidad de acero me garantiza una falla por tracción, me garantiza que la sección está controlada por tracción y me garantiza una adecuada ductilidad. Entonces, ese término es muy recomendado, se utilizaba mucho antes en los códigos anteriores y por experiencia varios diseñadores utilizan ese valor. Así que comencemos utilizando esa expresión, o sea, como para empezar a intuir pues cómo es la forma de nuestra sección transversal. Recordemos que el ρ es igual al área de acero por B por D. Entonces inmediatamente nosotros decimos que vamos a colocarle a la sección transversal una cantidad de 0.009, listo, ya esa área de acero está definida, o sea, esto está definido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta condición? BW va a ser conocido. ¿Por qué va a ser conocido? Porque se recomienda iniciar al menos con 25 centímetros. B igual B mínimo de al menos 25 centímetros. No le coloques menos. Y con eso entonces, de esta expresión solamente desconozco la altura de mi sección transversal. Entonces, hasta el momento, ¿qué estaría definiendo de esa sección transversal? Que ella va a tener esta forma. De ancho, 25 centímetros. La altura, la posición del eje neutro, no la conozco. Esa posición del eje neutro va a estar relacionada con que le coloco una cantidad de acero que va a estar definida y esa cantidad de acero me va a garantizar que se cumple la condición de diseño, MU igual a phi MN. De aquí viene esa condición de diseño. Entonces, ¿cómo modificamos esa condición de diseño para que ahora no la coloquemos en términos de acero requerido, sino en términos de el ρ, de la cuantía mínima? Entonces, pasar la ecuación o convertir la ecuación en términos de ρ. ¿Cómo hacemos esa conversión? Entonces, vean que después tenemos un momento. Sí. Ok. Muy bien, entonces recordemos la condición de diseño, MU igual a phi MN sería igual a phi por el área de acero por el esfuerzo en el acero. Estamos diciendo que si colocamos un ρ de 0.009 garantizamos falla por tracción. Entonces, si hay falla por tracción, el esfuerzo en el acero puede ser igual al esfuerzo de fluencia por D menos, ya reemplazando lo que es a medios. Aquí primero coloco a medios, luego sabemos que A es igual a A sub S por el esfuerzo en el acero sobre 0.85 F'C por B para sección rectangular. Entonces me queda que el momento último o solicitación es igual a phi por A sub S por Fy por D menos, reemplazando 1 sobre 2 por 0.85, esto me da 0.59, por el área de acero por el esfuerzo de fluencia sobre F'C por B. Listo, entonces, hasta ahí
tendría mi sección y pues no me sirve para reemplazar esta cantidad ρ. Así que hago, ¿qué voy a hacer en este instante? Pues voy a modificar un poco esa ecuación. Yo ya sé que ρ es igual a su S sobre B por D. Entonces, inicialmente, aquí lo que voy a hacer es dividir entre B por D para que así me quede la expresión de ρ y obviamente multiplico por B por D. Por acá también tengo área de acero en la parte interna del paréntesis. Tengo abajo B, o sea que me hace falta multiplicar por D y aquí ya tengo la expresión para ρ, esto es ρ y esto es ρ, y obviamente multiplico por D para que no cambie la expresión. Entonces me quedaría MU igual a phi por ρ por el esfuerzo yield por B por D por D menos 0.59 ρ por el esfuerzo yield sobre F'C y por D. Vamos a acomodar mejor esta ecuación y lo que hago es sacar este D como factor común. Entonces me queda la ecuación phi por ρ por el esfuerzo yield por B por D al cuadrado por 1 menos 0.59 ρ por el esfuerzo de fluencia sobre F'C. En esta ecuación ya puedo entonces reemplazar todo lo que conozco. MU se conoce, phi se conoce, el ρ pues voy a colocar la cantidad que me recomiendan. El ancho de la sección la conoces, D no la conoces. ¿Listo? Entonces, ρ, F'C y Y. Listo, ya tenemos todo. Así que de esa ecuación simplemente despejo lo que es la altura efectiva. Entonces reemplazando el valor de MU, que habíamos dicho era 72.67, es igual a 0.9 por 0.009, que es el ρ que estoy recomendando utilizar, que equivale al 42% del ρ balanceado, por el esfuerzo de fluencia 420, voy a trabajar en kilonewton metro cuadrado, por el ancho, que sería el recomendado, 0.25, por de aquí tengo que despejar d al cuadrado, que pues es la incógnita hasta ahora, y 1 menos 0.59 por 0.09 por 420 sobre 21. Aquí pues no es necesario convertir esos esfuerzos a kilonewton metro cuadrado, pues porque se anulan las unidades. Entonces despejamos de aquí D. Ustedes verifican, a mí me dio D igual a 0.31 metros. Entonces me está diciendo de esta sección transversal a la que le estás colocando 25 centímetros y un área de acero equivalente a una cuantía de 0.009, le debes colocar una altura de 31 centímetros. Y para definir finalmente una altura efectiva, para definir la altura total de mi viga H, basta con establecer o con calcular cuál es esta distancia, que la llamamos D'. Esa distancia D' se recomienda tomar un valor igual a 6 centímetros. En esos 6 centímetros se incluye recubrimiento, se incluye estribo y se incluye el diámetro de la barra medios. Listo, entonces tomar 6 centímetros. Con eso H me queda igual a D más D', o sea a 37 centímetros.
Inmediatamente me queda definida la sección transversal. ¿Listo? Esta sería una sección transversal conservadora para cumplir con requisitos. Dime. Un poco también. ¿El 25 fue asumido por recomendación? Sí, por recomendación. Ah, listo. ¿Okay? Se recomienda siempre empezar al menos con esos 25 centímetros para una viga. Muy bien, entonces la sección calculada para control de deflexiones y garantizar falla por tracción es la siguiente. Tendría 25 centímetros y 37 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer de todo lo que vimos? La norma te dice, tú tienes que hacer un control de deflexiones, obligatoriamente. Entonces, con el control de deflexiones, que está dado en el capítulo C95 de la NSR 10, nos decía hay que colocarle a esa viga una altura mínima, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y esa altura mínima, entonces, digamos que es, un momento, yo busco, a ver qué estamos tomando aquí, sobre 11, no, esta no es esta. Estamos tomando la tabla complementaria en la que me va a decir, en la que me va a indicar que esa viga puede soportar elementos susceptibles de dañarse debido a grandes deflexiones. Entonces inmediatamente estamos en esa tabla, vamos y vemos qué condición tiene la viga, pues ya sabemos que es simplemente apoyada. Estamos diseñando una viga, entonces la longitud mínima sería L sobre 11. Longitud mínima L sobre 11, longitud 4.5 metros entre 11. Entonces tendríamos una altura mínima de 0.41 metros. ¿Qué está pasando? Pues que esta altura mínima es mayor que la altura que le estás colocando a la viga. O sea que si somos críticos, pues la norma te está diciendo se deben calcular deflexiones. Muy bien, se puede hacer ese cálculo de deflexiones. Si se hiciera, pues tenemos una diferencia de 4 centímetros, ¿no? Entonces, si se hiciera, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Y muy seguramente que lo que va a pasar, que les decía en la clase anterior. Cuando se tiene una altura H entre 5 a 7 centímetros menor a la altura mínima, y si se calculan las deflexiones, seguramente van a cumplir. Eso es lo que se ha visto por experiencia. Entonces, entre 5 y 7 centímetros es lo que se establece. Así que, pues, la consideración general que da la NSR 10 es: no colocaste altura mínima, debes calcular deflexiones. No la vamos a calcular porque les decía, pues es un proceso que es extenso y está como opcional por ahora.
vamos a irnos con esa altura de 37 centímetros en esta parte en la que pues decimos que no conocemos la sección transversal y queda la condición que para efectos estrictos de la NSR 10 pues hay que calcular esas deflexiones. Muy bien, así que ahora simplemente establecemos que nos vamos con esa sección y ahora quiero definir pues cuál es el acero que debo colocarle a esa sección transversal. Y súper fácil, habíamos dicho que el ρ que le colocábamos era A sub S sobre B por D. Ahora ya conoces B y conoces D, que D son 31 centímetros. Así que con eso calculamos el área de acero requerida, que sería 0.009, que era la cuantía recomendada, por 25 y por 31. Con eso el área de acero requerida nos da igual a 6.98 centímetros cuadrados. ¿Listo? Y con eso nos vamos. Esto es lo mínimo que debes colocarle a la viga. ¿Listo? Recuerden, miren, ya acá se colocó la solicitación. Entonces, estamos obligando, estamos calculándole a la viga una altura mínima para que cumpla con esta condición de diseño para control de deflexiones de 0.009. Entonces, ese 6... Dime. Una preguntita. Si el concreto es un concreto de más de 21 megapascales, también se utiliza si el concreto... Es que en la clase pasada yo les dejé... No, miren, mira, en la clase pasada yo les dejé los valores. Ese valor de 0.009 que estoy utilizando se calcula como 0.18 F'C por el esfuerzo GIL. ¿Listo? Entonces, este 0.09 es para un concreto de 21 megapascales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? O sea, esta sería la expresión global, que esa se vio en la clase pasada, pero muy bien la aclaración porque no vayan a tomar el 0.009 como constante, sale desde esta ecuación. Ok, muy bien, entonces ya tenemos esa cuantía de acero que le deberíamos colocar a la viga. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues esta cuantía de acero tenemos que pasarla a número de barras comerciales. Entonces hay opciones, ya vimos, estamos desde la número 2 hasta la número 10, y eso que la número 10 no es tan comercial, número 8. ¿Qué recomendaciones les di? Inicie colocando el diámetro menor posible, porque entre más grande el diámetro podemos tener problemas de adherencia. Si vas a combinar acero, entonces combina diámetros que sean similares. Y finalmente coloca el acero simétrico. Esas recomendaciones para seleccionar el número de barras. Entonces digamos que tenemos varias opciones. Comencemos por establecer que colocamos barra número 3, por ejemplo. Si se usa número 3. Entonces, el área de acero de una número 3, lo vimos en no sé en qué clase, en la segunda clase creo. Esa área de acero es... 0.71 centímetros cuadrados. Eso es lo que tiene una número 3. Así que el número de barras sería igual al área de acero requerido entre el área de acero de una número 3. Este sería número de barras número 3. Cambiemos aquí un poquito esta nomenclatura para que no quede eso. Mejor número de barras número 3. Entonces tendría
6.98 entre .71. A ver cuántas barras tendríamos que colocar. Tendríamos que colocar 9.8 y aquí por favor ustedes siempre aproximen al de arriba. ¿Listo? Si les da 9.1 no digan 9 barras. 9.1 barras es lo que te está pidiendo, o sea 9 y un pedacito de barra. No puedes irte hacia abajo porque entonces vas a quedar con menos del acero requerido, así que siempre aproximamos hacia arriba, siempre. Entonces este da 9.83, equivale a 10 barras número 3. Siempre aproximar hacia arriba. ¿Qué pasa con esas 10 barras número 3? Que son muchas barras. Entonces, quizás en una fila, quizás no, muy probable en una fila no nos caben. Habría que hacer 2 filas. Inmediatamente colocas 2 filas, el D cambia. Entonces no es una muy buena opción, siempre aproximar hacia arriba. Pasemos a número 4. Si se usa número 4. El área de la número 4 es 1,27 centímetros cuadrados. De ahí que el número de barras número 4 sería igual a 6.98 dividido 1,27. Estaría dando 5.5 barras, o sea que tendría que colocar 6 barras número 4. Esta condición es posible, podría ser posible. Listo, ahorita miramos cuál elegimos. Pasemos a colocar número 5. Entonces, el área de acero de una número 5 es 1.98 centímetros cuadrados. De ahí que el número de barras número 5 que habría que colocar sería de 3.5, o sea, de 4 número 5. Y pasemos a número 6 y con esa terminamos. El área de acero de una número 6 es 2.85 centímetros cuadrados. Entonces, número de barras, número 6, estaría dando de 2.4 barras, o sea, 3 número 6. Entonces, hay varias opciones. Tú eliges. Miremos ya reemplazando el área de acero correspondiente a cada barra, pues cuál sería el área de acero proporcionada. A su S proporcionada de 3 número 6 serían 3 barras por 2.85 que tiene de área cada barra. Aquí le estaríamos colocando 8.55 centímetros cuadrados. 4 por 1,98 estaríamos colocando una su S proporcionado de 7.92 centímetros cuadrados. 6 por 1,27 estaríamos colocando 7.62 centímetros cuadrados. La primera opción no la vamos a considerar, en realidad son muchas barras. Colocar 6 número 4 habría que ver si caben, ¿listo? Cumpliendo condiciones de ancho, bueno, todo lo que ya sabemos. Probablemente no, se puede verificar. Lo que debemos ver enseguida es, a medida que vamos subiendo el diámetro de la barra, miren el acero proporcionado cómo sube respecto al acero requerido. Le estás colocando mucho más de lo que necesita la viga. Entonces aquí podríamos decir, pues ajustémonos un poquito a cumplir con esta área de acero requerida, así que combinemos acero. Entonces, por ejemplo, digamos que coloco una combinación que se ajuste lo más posible a el área de acero. Entonces digamos que coloco
2 número 5, ahí tendría 3,96 más 2 número, no, número 6 no alcanza, número 6 no, número 4 más 3, y ahí me ahorro una barra, pero no. Yo les voy a colocar solamente el resumen, ustedes verifican los datos que yo estoy colocando. En combinaciones, digamos que coloco 2 número 5 más 3 número 4, pues son 5 barras, al menos le bajo una a las 6 número 4 y me estaría dando 7,77 centímetros cuadrados. Subamos un poquito más el diámetro, digamos que colocamos 2 número 6 más 2 número 5, no creo que es mucho, 2 por 2,85, 9,66, demasiado. Entonces más una, no, más una número 5, 7,68, 2 número 6 más una número 5 estaría dando 7,68 centímetros cuadrados. Baje un poco más, miremos si con número 4 cumple. 2 número 6 más una número 4, 2 número 6 más una número 4 estaría dando 6,97. Miren, como que justico en el palo. Entonces se podría dejar esta cuantía de acero, listo, para efectos prácticos esa área de acero es lo mismo. Esta sería el área de acero proporcionada comparada contra área de acero requerida, que es de 6,98 centímetros cuadrados. Para efectos prácticos es lo mismo, eso es lo mismo. Entonces nos vamos, esto sería lo más económico posible, porque sería la menor cuantía de acero, pues trabajando con barras comerciales. Entonces utilizamos esa opción. Como estamos combinando, pues son diámetros que son comparables, número 6 y número 4, y la forma de colocarlos pues es que quede simétrico, ¿no? Así que miremos cómo debemos colocar ese acero. Y de ahí, pues de paso, vamos a definir la colocación ya de toda la sección o de todo el acero en toda la sección transversal. Entonces dijimos, tenemos una viga de 37 por 25, algo así. Aquí tengo 25 centímetros. Voy a ampliar esto un poco. Y por acá tendría 37 centímetros. Lo primero que tengo que garantizar en esta sección es el recubrimiento. Entonces, recordemos el recubrimiento. Vamos a tomar un recubrimiento mínimo para una viga que no está expuesta a intemperie. Entonces podemos tomar esos 4 centímetros de recubrimiento, y el diámetro pues es bastante menor, número 6, número 4, no recuerdo muy bien dónde fue que vimos eso, en la clase pasada, ¿no? Si pasa con el diámetro de la barra, perdón que pase esto así tan rápido, eso aquí está. Concreto expuesto al suelo o a la intemperie, barras número 5 menores, debería ser número 5 para poner 4 centímetros si estuviera expuesta a la intemperie, o sea que esta viga debe tener la condición que no se va a exponer a la intemperie si le dejamos esas dos barras número 6. Las vamos a dejar, entonces decimos no expuesta a la intemperie. Muy bien, el recubrimiento sería 4 centímetros, entonces indiquemos 4 centímetros de recubrimiento. Con eso nos queda definido
el estribo. Entonces hacia acá tengo 4 centímetros, hacia acá 4 centímetros, en la parte de abajo 4 centímetros, arriba 4 centímetros. Muy bien, el diámetro de la barra, el diámetro del estribo, perdón. Este diámetro del estribo por ahora tenemos que suponerlo, tiene que ser un dato. Cuando ya se diseña cortante, se tiene que establecer pues que si ese estribo se tiene que aumentar de diámetro o es el que se asumió. Entonces por ahora vamos a decir que los estribos son número 3. Inmediatamente con eso se define el diámetro de la número 3 como el diámetro de estribo, que va a ser 0.95 centímetros, es lo que tiene ese estribo. Entonces vamos a dibujar ese estribo aquí y decimos que es estribo número 3. Muy bien, con eso vamos a ver si esas barras que seleccionamos caben en esos 25 centímetros. Entonces, ¿qué barras seleccionamos? Las vamos a colocar simétricas. 2, número 6, más 1, número 4. Entonces ahí está el acero simétrico. ¿Cuál es la separación mínima? La vimos en la clase pasada. ¿Cuál sería la separación mínima para este caso? 25 milímetros. Listo, 25 milímetros, 2.5 centímetros. Listo, porque es el diámetro de la barra o 25 milímetros el que sea mayor. Entonces obviamente la número 6 tiene un diámetro menor a 2.5, es creo que 1.58, no, es 1.9. Este diámetro es igual a 1.9 y el de la número 4 es 1.27. Entonces ninguno de esos controla los 2.5 centímetros. Va a controlar el diámetro de la barra cuando sean barras de barras mayores a número 8, número 9, número 10. Ahí ya toca dejar la separación igual al diámetro de la barra. Muy bien, entonces miremos si las barras caben. Calculemos ese ancho mínimo. El ancho mínimo debería ser igual. O sea, esto es lo mínimo. Vamos a ver, pues si el ancho mínimo es menor que los 25 centímetros, voy a tener una separación mayor a 2.5 centímetros, que es lo mínimo, o sea que estaríamos ok. De ancho mínimo tendríamos 2 veces el recubrimiento más 2 veces el diámetro del estribo. ¿Listo? Para ambos lados, 2 veces el diámetro del estribo. Más, tengo 2 barras número 6, entonces 2 veces el diámetro de la número 6. Y tengo una barra número 4, una vez el diámetro de la número 4. Y tengo 2 separaciones, entonces digamos que vamos a colocar la separación mínima, al menos se debería garantizar esa separación mínima, más 2 separaciones mínimas. Entonces reemplazamos, tendría 2 por 4 centímetros, más 2 por el diámetro de la número 3, 0.95, más 2 por el diámetro de la número 6, o le sí que calculé ese diámetro bien, 6 dividido 8 por 254, sí, 2 por 1.90, más un diámetro de la número 4, que es 1.27, más 2 por la separación mínima, que son 2.5 centímetros. Ese ancho mínimo daría de 19.97 centímetros, es menor que el ancho que estoy colocando de 25 centímetros, entonces está ok.
Está ok, es que primero las barras caben y se cumple con la separación mínima que tienen las barras. ¿Listo? Si quisieran calcular cuál es la separación en la que quedan las barras, entonces lo que haríamos, si se quiere calcular la separación de las barras, pues la forma de hacerlo pues es tomando el ancho total de 25 centímetros, le restamos todo lo que internamente tiene ese ancho en recubrimiento, estribo, diámetro de barras, y eso nos queda la separación total. La suma de esas dos separaciones las dividimos entre 2 y eso nos da la separación entre barras. Entonces, esa separación sería los 25 centímetros que tiene la viga menos 2 veces el recubrimiento más 2 veces los estribos más 2 veces el diámetro de la número 6 más el diámetro de la número 4. ¿Listo? Entonces ahí me quedaría la separación total. Esta separación total la divido entre 2 separaciones, que es lo que tengo, y me daría una separación. A ver, voy a verificar porque aquí tengo 5, no sé si la aproximé. 25 menos 8 más... ¿Sí? De 5 centímetros sería esa separación. Esa separación es mayor que la separación mínima de 2.5 centímetros. No tenemos problema entonces con el acero, perdón, con el concreto a la hora de vaciar, de fundir la viga. Ese concreto puede fluir con facilidad. Y también de una vez podemos verificarlo contra la separación máxima. La separación máxima en la clase pasada se había calculado una separación de 28 centímetros. Entonces está más que bien ese ancho por donde quieras mirarlo. Esa viga pues está de acuerdo a las condiciones. Voy a ampliar un poquito más la viga para que no se vea tan chaparra. Muy bien. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ahora lo que tenemos que hacer es, como ya seleccionamos una cuantía de acero definida, 2 número 6 y 2 número 4, lo que vamos a hacer es recalcular la altura D para verificar pues que aún así nuestra sección está cumpliendo con la resistencia. ¿Listo? Porque yo les había dicho, asumamos que esta distancia desde el centroide de las barras hasta el extremo era de 6 centímetros. Si queremos, pues verifiquemos directamente cuánto sería este D', y si es alrededor de los 6 centímetros, pues no hay problema, fue los 6 centímetros que inicialmente se asumieron. Si no, pues habría que recalcular. Entonces, hagamos una verificación de la dimensión D' asumida inicialmente. Muy bien, entonces, ¿cómo verificamos esa condición? Pues D' real, con los datos que ya tenemos, sería 4 centímetros de recubrimiento, o el recubrimiento, voy a dejar la expresión, más el diámetro del estribo, más el diámetro de la barra longitudinal, y se recomienda utilizar la mayor. ¿Por qué la mayor? Aquí podríamos ser súper estrictos y decir ubícala
calcula el centroide entre esas barras porque está cambiando, pero pues muy seguramente ese centroide va a estar hacia el lado de las dos número 6, en el centroide de las dos número 6 porque es masa cero y el diámetro es mayor. Y esa es una condición mucho más crítica. Recordemos cómo calculamos el momento nominal. Es compresión o tensión por el brazo. Y el brazo es D menos A medios, que es la altura del diagrama equivalente de Whitney. Entonces, entre más pequeño sea tu D, más conservador es tu diseño. Es decir, o sea, si tú tienes un D calculado con una número 4 y luego te da que colocas número 6, ahí sí tienes problema, o número 8 sí tienes problema, porque habías iniciado asumiendo número 4 y resulta que colocaste número 8 y el D te va a disminuir, o sea, el momento nominal se te reduce. Así que por eso siempre es mejor iniciar asumiendo un diámetro grande para calcular ese D. ¿Listo? Vamos a ver cómo nos queda y si nos queda pues conservador respecto a los 6 centímetros que se asumieron. Entonces tenemos recubrimiento 4 centímetros, diámetro del estribo 0.95 y el diámetro de la barra 1.90, y aquí me faltó el 2 porque eso va hasta el centroide de esa barra, 1.90 medios. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5.9 centímetros. Entonces en realidad el D era un poquito más grande. ¿Listo? Pero asumimos 6 centímetros. ¿Está bien? ¿Listo? Estamos del lado conservador porque le restamos antes más al D para, a la altura, perdón, para calcular el D. ¿Listo? Eran 5.9 centímetros comparado contra un D asumido de 6 centímetros, entonces está dando menor y ok. O sea, si vamos a verificar, ese D' real tiene que ser menor al que asumiste para que estés del lado seguro. Si te da mayor al que asumiste, entonces tienes que recalcular porque el momento nominal se te va a reducir. Yo les hablo esto, ya no se los escribo porque yo asumo que ya me empiezan a entender lo que es el momento nominal y cómo se calcula, cómo el D empieza a afectar ese momento nominal. Este sería entonces el diseño de esa sección que desconocíamos. Nos quedaría de 25 por 37 colocando 2 número 6 más una número 4 como acero requerido para un momento de, ¿cuánto era? 72.67. ¿Alguien iba a preguntar algo? Dime. Entonces, sí, para, para que cumpla, entonces el D real, De prima. el D prima real tiene que ser menor al, al D que asumimos, ¿no? Sí, sí. Para que quede claro, o sea, y no se lo aprendan de memoria porque no hay que aprendérselo de memoria, solo recordar. Entonces, por acá tengo A su S. Cuando haces el diagrama equivalente de Whitney, por acá te sale un área a compresión. Así que en esa área a compresión, pues tú calculas una fuerza de compresión y del lado del acero, a nivel del acero, tienes una fuerza de tensión. Si quieres calcular el momento nominal, ese momento nominal es igual a la compresión a la tensión por el brazo. ¿A qué es igual el brazo Z? A la altura de menos A medios, que es la altura del diagrama equivalente de Whitney. D menos A medios. Si D' es esta distancia que complementa la altura, entonces digamos que tú iniciaste asumiendo 6 centímetros y con esos 6 centímetros calculaste este momento nominal
y luego te dice, no, D' no era 6 centímetros, D' son, por exagerar, 8 centímetros. Entonces 8 centímetros. ¿Qué pasa? Que se te reduce el brazo, y si se te reduce el brazo, se te reduce el momento nominal. Entonces lo crítico es que D' te dé mayor al D' asumido. ¿Está claro? Sí. Ok. Ahora pasemos a ver la segunda condición. Les dejo aquí como tarea para complementar esta primera parte, verificar a su S mínimo, a su S máximo. Es lo que hace falta, simplemente. Lo demás ya está dado. Entonces, verificar que la sección cumple con esas cuantías de acero mínimo y máximo. Vamos a ver ahora el caso B, cuando se conoce la sección transversal. Muy bien, entonces, cuando se conoce la sección transversal, pues digamos que es mucho más fácil todo. Y este es el proceso normal cuando se hace un diseño. Usted inicia proponiendo esa sección transversal. Entonces, la sección transversal, diferente a la del caso A para que tenga sentido, vamos a tomar 30 centímetros de ancho y una altura de 45 centímetros. Ok, entonces el tamaño ya está definido. Como el tamaño está definido, lo único que nos falta es determinar cuál es el área de acero requerida. Para eso nos falta definir D de nuevo. Entonces D lo vamos a tomar siguiendo la recomendación anterior, como la trabajamos, 45 menos 6 centímetros, los mismos 6 centímetros, o sea, tomar D' como 6 centímetros. Este sería asumido. ¿Listo? Así que si ese valor normalmente va a cumplir porque está calculado con un diámetro grande. No está calculado con número 4, no está calculado con número 5, está calculado con número 8. Entonces trata de coger todos los diámetros pequeños en lo posible. Así que, digamos, esto sale de tener que aquí está D', que es igual a 6 centímetros. Con eso, D nos queda definido inmediatamente como 39 centímetros. Inmediatamente teniendo esa sección, lo único que hacemos es aplicar la condición de diseño MU igual a phi MN. Entonces, MU lo conoces y phi MN pues ya sabemos cómo se determina. Desglosemos un poco más la expresión. Me quedaría phi por A sub S por el esfuerzo de fluencia. Entonces, como voy a diseñar, voy a asumir una falla por tracción. Es mi diseño, entonces yo asumo esa falla por tracción. Después, pues vamos igual a verificarlo, estableciendo que estamos cumpliendo las condiciones del acero mínimo y del acero máximo, pero vamos a iniciar asumiendo falla por tracción. Muy bien. Así que me quedaría A sub S por el esfuerzo yield por D menos A medios. Estamos trabajando una sección rectangular, entonces aplica la condición. Se tiene que A, cuando haces compresión igual a tensión, tienes que A es igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia sobre 0.85 F'C por B. Reemplazando en MU, tendríamos entonces que MU, y esto es la ecuación que muchos llaman la fórmula y se les olvida un pedacito de esa fórmula y hasta ahí llegó el examen. Es mejor no aprendernos esto de memoria, sino entenderlo.
MU igual a phi por A sub S por el esfuerzo yield, por D menos A medios. 1 sobre 2 por punto 85 da punto 59 por A sub S por el esfuerzo yield sobre F'C por B. ¿Listo? De esta ecuación, el momento último lo conoces, phi es conocido, esfuerzo de fluencia conocido, D es conocido, esfuerzo yield es conocido, la resistencia del concreto conocida, el ancho conocida. Lo único que no conoces es el área de acero. Esta es una ecuación de segundo grado en la que despejas el área de acero. Entonces, miremos qué nos queda. El momento que estamos colocando es de 72.67. Entonces, 72.67 kilonewton metro. Las unidades son muy importantes. Phi igual a 0.9, porque la falla que estás asumiendo es por tracción. 0.9 por A sub S, la incógnita. Esfuerzo de fluencia, 420 por 1000. Por D, ya sabemos que es 39 centímetros menos 0.59 por A sub S por 420 sobre 21 por B, que es 0.30. Ahí todo está en las unidades, o sea en kilonewton metro. Entonces con eso obtenemos un área de acero que la sacamos en metros cuadrados y me dan dos raíces. Por un lado 94 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y 5.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Muy bien, esas son las dos raíces. Las dos son positivas, entonces digamos no nos dice mucho porque estamos buscando un área positiva, está ok. Pero esta área no la puedes lograr nunca jamás. Entonces esto no es un área muy grande. Tu área de acero viene siendo este valor. Así que el área de acero requerida viene siendo de 5.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Listo? Esa es la que vamos a proporcionar. Ahora lo pasamos, se pasa a áreas comerciales, o sea, de las barras de aceros comerciales. Se hace la misma iteración que hicimos en el caso anterior. Yo les voy a dejar ya como la iteración que da la mejor cantidad de acero, 2 número 5 más una número 4. Esto me da un área de 5.23 centímetros cuadrados, mayor que el área de acero requerida de 5.2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bueno, acá está en centímetros. 5.2 centímetros cuadrados, entonces está ok y está bastante cercano. Miren que es el mismo diseño, pero ahora lo que hicimos fue tomar una sección más grande. Como le aumentamos el concreto, pues el diseño es generoso y nos permite bajar el diámetro de estas dos. En el diseño anterior eran 2 número 6, ahora son 2 número 5. Y les había dicho, entre más pequeño el diámetro, mejor. Así que este es un diseño mucho más dúctil que el del caso anterior. Verificada esa condición, en cuanto a la cuantía de acero que colocamos, vamos a establecer pues que cumple las condiciones mínimas y máximas. Entonces, pasemos a hacer una revisión de A sub S mínimo y A sub S máximo. Miremos cuál sería el área de acero mínimo. Área de acero mínimo ya la habíamos definido, 0.003 por B y por D.
sobre 0.033, es que 0.033 por B, que son 30 centímetros, por D, que son 39 centímetros. El área de acero mínimo está dando de 3.89 centímetros cuadrados. Está dando menor que el área de acero proporcionado, que es de 5.23 centímetros cuadrados, entonces estamos ok. El área de acero máximo se había establecido como .63 el rho balanceado. El rho balanceado, en la clase anterior yo les dejé esa expresión en alguna parte. A ver, más arriba. Aquí está el rho balanceado. El rho balanceado se calcula con esta expresión. Y esto me da aproximadamente 0.63, ese rho balanceado. No tengo el valor aquí, lo saqué hace un rato en otro ejercicio. Así, 0.022 es el rho balanceado. Entonces por 0.022 esto me da 0.0136. El rho máximo, yo le puse aquí rho, este es el rho máximo. Listo. El rho máximo sería esa cuantía. Entonces, el área de acero máximo va a ser igual a 0.0136 por B y por D. O sea, me da 0.0136 por 30 y por 39. Me está dando 15.91 centímetros cuadrados. ¿Y qué pasa? Que esto es mayor que el área de acero proporcionado, que es igual a 5.23 centímetros cuadrados. Entonces está ok. Así que tenemos la condición de diseño que habíamos asumido. ¿Qué habíamos dicho? Pues que íbamos a asumir falla por tracción. Inmediatamente garantizamos que el área de acero proporcionado es mayor que el área de acero mínimo, pero menor que el área de acero máximo. Inmediatamente con esto garantizamos falla por tracción. ¿Listo? Y por lo tanto el phi igual a 0.9. Siempre que hagas esta verificación, entonces queda inmediatamente validada tu suposición de falla. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, verifiquemos D', igual que el caso anterior. D' sería recubrimiento más el diámetro del estribo más el diámetro de la barra medios y de la barra mayor. Entonces tenemos recubrimiento 4 centímetros, el diámetro del estribo siguen siendo número 3. Entonces 0.95 y el diámetro de la barra medios estamos colocando número 5 y la número 5 tiene un diámetro de 1.59 medios. Entonces tenemos 4 más 0.95 más 1.59 medios. Tenemos un D' de 4.6 centímetros. Menor que el D' asumido, igual a 6 centímetros. Entonces estamos bien. En realidad esa sección tiene más capacidad de la que calculaste. ¿Por qué? Porque miren, el D
El D de cálculo fue de 39 centímetros. ¿Y cuál va a ser el D real que tiene la sección? La altura menos H' real, que va a ser igual 45 centímetros menos 4.6 centímetros. Entonces, 45 centímetros menos 4.6, estaríamos trabajando con un D de 40.4 centímetros. Nos va a dar con toda seguridad una capacidad FIMN mayor. ¿Eso está claro? ¿Preguntas? Los veo muy callados. Tarea: calcular la separación de las barras y verificar la separación mínima, la separación máxima. ¿Listo? Me falta aquí una verificación que es la altura mínima. Igual pues la voy a colocar para que ustedes vean que se tienen que cumplir todas las verificaciones, pero el caso anterior que la viga era menos alta nos cumplió, pues está igual. La altura mínima es igual a, para el caso de esta viga que estamos diciendo soporta elementos no estructurales susceptibles de dañarse, era la longitud entre 11, o sea 4.5 entre 11 nos daba de punto 41 metros, y le estamos colocando una altura igual a punto 45 metros. Entonces aquí sí la diferencia respecto a la anterior es que la norma no te va a obligar a calcular deflexiones, no hay que calcular deflexiones. ¿Listo? Pero la recomendación del caso anterior es que si le colocas una altura, menor entre 5 y 7 centímetros, aun cuando calcules deflexiones es muy posible que te cumpla. Si vamos colocando ya menos altura, entonces vamos a tener problemas con esas deflexiones y nos va a tocar aumentar la sección transversal.